Hola, buenas tardes. Vamos a ver hoy un teorema muy importante de funciones continuas, que es el teorema de Bolzano. Primero, vamos a dar una definición referida a sucesión de intervalos cerrados y encajados. Aquí llamamos de esa forma. Si I sub n, así entre llaves, es una sucesión de intervalos de la forma, intervalos cerrados de la forma A sub n, B sub n, es decir, esos son los extremos. Y si los diferentes extremos guardan esta relación entre sí, es decir, A sub 1 es menor que A sub 2, que a su vez es menor que A sub 3, así sucesivamente, menor que A sub n, a su vez A sub n es menor que B sub n, que es menor que B sub n menos 1, sucesivamente menor que B2, menor que B1. Y si además la distancia entre B sub n y A sub n, es decir, los extremos del intervalo, a medida que n crece infinitamente va tendiendo a 0, entonces decimos que la intersección de todos esos intervalos cerrados encajados tiene que dar un punto S del eje real. Un poco gráficamente sería esto. Empezamos con el A sub 1, B sub 1, A sub 2, B sub 2, A sub n menos 1, B sub n menos 1, A sub n, B sub n. Ahí se va viendo que cada intervalo está dentro del anterior o de los anteriores y a su vez se cumple esta relación de orden entre los extremos. Todos los extremos A están a la izquierda de S, todos los extremos B están a la derecha de S. Los B van siendo cada vez menores y los A van siendo cada vez mayores a medida que n crece. Vamos al teorema de Bolzano. ¿Qué es lo que dice el teorema de Bolzano? Dos condiciones a cumplir por una función. Si f de x es continua en el intervalo cerrado AB y el signo en A, el signo de la función en A, es distinto del signo de la función en B, el teorema dice que va a existir al menos un número S del intervalo abierto AB, de modo tal que la función en ese punto S se hace 0. Gráficamente, la interpretación de este teorema es la siguiente. Yo tengo mi función definida en un intervalo cerrado, AB. Acá yo supuse que f en A era negativa, f en B positiva, es decir, tienen distintos signos. Y como mi función es continua, para pasar de este punto, que podemos llamar A, al punto B, debe cruzar al menos una vez el eje de las X. Es decir, va a haber al menos algún punto donde la función se hace 0. Eso es la interpretación del teorema. Acá yo puse un ejemplo donde hay más de un S. ¿Está bien? En este caso hay 3 cortes del eje X. Recordemos que la noción intuitiva de continuidad es que yo puedo trazar la curva que representa la función sin levantar el lápiz del papel. Entonces, obviamente, se hace obvio que en algún momento, si paso de A a B, voy a tener que cortar el eje de las X. Bueno,
Eso es lo que dice Bolzano y lo que vamos a intentar demostrar. La demostración es constructiva, es de tipo constructivo. Entonces vamos a tratar, bueno, acá está la función, primero que nada, yo de nuevo supuse f en a menor que 0 y f en b mayor que 0, podría haber sido al revés. Y lo que vamos a tratar de hacer es, a partir de ese intervalo AB, ir formando una sucesión de intervalos cerrados, encajados, o sea, uno adentro del anterior, y cuya longitud vaya siendo cada vez la mitad, cada intervalo va a tener como longitud la mitad del intervalo anterior. Vamos a ver entonces cómo construimos esa sucesión. Lo primero que vamos a hacer es partir o encontrar el punto medio del intervalo AB, o sea, del segmento AB. Supongamos que ese punto medio estuviera por acá. Lo vamos a llamar m sub 0. Y vamos a analizar qué signo toma la función en m sub 0. En este caso, en m sub 0, f en m sub 0 es mayor que 0. Es positiva. Si esto es así, nosotros en los intervalos lo que vamos a tratar es que la función quede cada vez en un intervalo donde cambia de signo en sus extremos. Entonces, el nuevo intervalo en este caso va a ser desde a hasta m0, porque en a la función es negativa y en m0 la función es positiva. Entonces, como se da eso, yo voy a llamar a sub 1 a a y b sub 1 a m0. De manera que mi nuevo intervalo es este. Como vemos, la longitud del AB, del segmento AB, es, A1, B1, es la longitud de AB sobre, vamos a poner bien, longitud de AB sobre 2. Si el m sub 0, en m sub 0 la función hubiera sido negativa, yo hubiera cambiado esta definición y hubiera llamado A1 a m0 porque hubiera tenido un valor negativo, y a b lo hubiera llamado b sub 1. Y mi intervalo hubiera sido el de la derecha. Veamos qué pasa con un nuevo intervalo. Para este que vimos, el A1B1, podemos decir, está incluido en el AB, su longitud es la mitad del anterior y en sus extremos la función cambia de signo. Seguimos con ese criterio. Vamos a encontrar ahora el nuevo punto medio de ahora A1B1, que va a estar, supongamos, por acá. Este sería M1. Y analizamos el signo en M1. El signo en M1 es negativo.
Entonces, como es negativo, a M1 lo voy a llamar A sub 2 y M0 va a ser B sub 2. M0 o B sub 1 va a ser B sub 2. Entonces, como la función en M1 es negativa ahora, yo voy a tomar a M1, vamos a hacer así, voy a llamar A sub 2 a M1 y voy a llamar B sub 2 a B sub 1, que era el M0 anterior. La longitud ahora de A2, B2 es la mitad de A1, B1. Vamos a ponerlo acá. Esto es A2 y esto es B2. Es decir, ahora mi intervalo es este. Fíjense que ahora la longitud del intervalo A2, B2 es la mitad del anterior. Pero a su vez, como el anterior era la mitad del original de AB, yo voy a tener que va a estar dividido por 2 y por 2 otra vez. Entonces, por 4. Lo escribo como 2 al cuadrado. De nuevo, este nuevo intervalo, el A2B2, tiene en A2 la función toma un valor negativo y en B2 la función toma un valor positivo. Así vamos construyendo esa sucesión de intervalos cerrados encajados cuya longitud cada vez es la mitad de la anterior y que además cumple con la condición de que siempre en A la función es negativa y en los sucesivos B la función es positiva. ¿Está bien? Esa es la forma constructiva que vamos llevando. Obviamente, si yo en algún momento veo que mi función en vez de ser positiva o negativa es igual a 0, listo, ya encontré el S. Si yo caigo justo en una de esas divisiones en que un en alguno de los m, la función vale 0, ya encontré f de S y el teorema queda demostrado. Mientras no lo encuentre, sigo con ese proceso. Y si no lo encuentro nunca, n va a ir creciendo. ¿Y qué pasa a medida que n crece? Fíjense, esto pasó para n igual a 1. Esto pasó para n igual a 2. ¿Cuál será la longitud cuando n tienda a infinito? La longitud del segmento último va a ser, digamos, no hay un segmento último, pero los b y los a medida que n crece, se van acercando y estamos en lo que nos decía esa definición original. Estamos ante una serie, o una sucesión de intervalos cerrados encajados, donde su longitud cada vez va tendiendo a 0, entonces los extremos del intervalo se van a terminar fundiendo en un punto, ese punto va a ser el punto S. Finalmente, entonces, podemos encontrar el punto S porque, como vemos, la longitud de los A sub n, B sub n, son, si yo saco el límite de esa longitud cuando n tiende a infinito, eso es el límite de la longitud del AB sobre
2 a la n cuando n tiende a infinito. Esto es fijo, el 2 a la n crece infinitamente y esto es 0. Entonces, digamos, estamos en este caso y en la sucesión de intervalos cerrados encajados va a tener como resultado, al hacer estas intersecciones, un punto S. Entonces, con esto demostramos, esta primera parte, demostramos que existe ese punto S, con esa forma constructiva. Ahora, vamos a tratar de ver qué signo tiene la función en S. Entonces, voy a borrar un poco acá, y vamos a usar esto mismo, este mismo dibujo, y acá vamos a hacer uso para esta segunda parte, una vez encontrado la existencia del punto S, vamos a hacer uso del teorema de permanencia del signo. Y vamos a demostrar que f de s efectivamente vale 0 por el absurdo. Es decir, primero vamos a plantearnos que f de s fuera positivo. Supongamos que s entonces estuviera por acá. Si f de s es positivo, por el teorema de permanencia del signo yo puedo suponer que hay un entorno centrado en S, que es S menos delta, S más delta, donde mi función tiene el mismo signo que tiene en S, o sea, positivo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué va pasando con los intervalos a medida que n crece? Los intervalos siempre tienen, S tiene todos los extremos B a la derecha, todos los extremos A a la izquierda. En todos los extremos A la función es negativa y en todos los extremos B la función es positiva. Y a medida que yo aumento n, voy disminuyendo la longitud del intervalo a nbn y puedo hacer, creciendo mucho con n, que queden adentro del entorno S menos delta, S más delta, por ejemplo, que sucediera esto. Para un n suficientemente grande, siempre puedo hacer que aparezca un intervalo de esta sucesión y todos los que le siguen adentro del entorno de radio delta del punto S, donde la función teóricamente se mantendría positiva. Ahora, nosotros sabemos por construcción que los f de A son negativos. Y eso es una contradicción. Esa contradicción surge de haber supuesto que f de s era positiva. De la misma manera, nosotros podríamos haber planteado que f de s fuera, que s estuviera por acá y tuviera signo negativo. Por el teorema de permanencia del signo, yo puedo encontrar un entorno, S menos delta, S más delta, del punto S, donde mi función se mantuviera negativa. Y de nuevo, el mismo criterio. Puedo hacer que los A sub n, que están a la izquierda de S, y los B sub n, que están a la derecha, se hagan tan próximos que estén los dos adentro del intervalo.
del entorno, perdón. A sub n, b sub n. ¿Y acá qué pasa? A sub n sí tiene, sabemos que en a sub n el signo de la función es negativa, pero en b sub n el signo de la función debería ser positivo. Sin embargo, está dentro del entorno de S donde la función se mantiene negativa. Esa contradicción es de haber supuesto, en este caso, que f de S era negativa. Como vimos, ni esto puede ser posible, porque llegamos a una contradicción. Por lo tanto, f de S debe ser nulo. Y con eso queda demostrado el teorema. Este es un teorema entonces de carácter constructivo, pues nosotros construimos esos intervalos cerrados encajados, la sucesión de intervalos cerrados encajados que terminaban siendo un punto S a medida que n crecía infinitamente. Y por otro lado, en una segunda parte, por el absurdo, demostramos que la función en S vale 0. Primero supusimos que era positiva, llegamos a un absurdo, después supusimos que era negativa, llegamos a otro absurdo y nos queda solo la posibilidad de que la función en S sea nula. De esa manera queda demostrado este importante teorema de continuidad de funciones. Gracias.